Bueno, continuamos hoy, mis amados hermanos, con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma. Hemos estado estudiando el capítulo 8, versículo 28. Ya en varias ocasiones hemos compartido la primera parte de este texto. Hemos visto cómo el apóstol dice que tenemos la absoluta seguridad, la absoluta certeza, o sea que sabemos con toda seguridad que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien, todas las cosas cooperan para llevar a cabo su propósito con nosotros y a través de, de nosotros. Amén. Muy bien. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablamos tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, las cosas que no son buenas, que a la postre Dios utiliza para nuestro bien. Muy bien. Pero, ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esta promesa? Porque esa es una promesa. Vuelvo y la leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa tiene una condición, como la mayoría de promesas en la Escritura tienen condiciones. Y aquí la condición que debemos nosotros tener en cuenta es la actitud de la persona que recibe esta promesa. ¿Y cuál es esa actitud a la que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en este texto? A todos aquellos que aman a Dios. La promesa es para todos aquellos que aman a Dios. ¿Y cuál es la promesa? Que todas las cosas que ocurran, que acontezcan, van a cooperar finalmente para el bien, para el beneficio de ellos. ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? Los que han sido llamados, o sea, para los cristianos, todos los que son llamados por Dios. Muy bien. Lo primero que el apóstol Pablo nos describe aquí es eso, para todos aquellos que aman a Dios. Y una de las características más importantes de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, es un amor genuino hacia Dios. Un amor genuino hacia Dios. Todas aquellas personas que han sido redimidas por la gracia del Señor Jesucristo, todas estas personas que han sido salvadas por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, expresan su amor hacia Dios. Ahora, las personas que siguen viviendo en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza caída, tienen corazones depravados. Son corazones que no han sido redimidos. Y por ende, un no cristiano no ama a Dios. El no cristiano aborrece a Dios. Puede expresar con sus palabras de que ama al Señor, pero realmente si esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona aborrece a Dios. Dios hizo una clara distinción entre el pueblo de Israel, entre aquellos que lo aman a Él y aquellos que lo aborrecen. Miremos lo que dice ya en Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6. El Señor está hablando aquí de la idolatría. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman
y guardan mis mandamientos. O sea, delante de los ojos de Dios solamente hay dos clases de seres humanos, por decirlo así. ¿Quiénes son? Aquellos que aman a Dios y aquellos que aborrecen a Dios. Por eso el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 12, verso 30 dice lo siguiente. Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O somos o no somos. No hay sitios intermedios. No hay sitios intermedios. Ahora, durante el tiempo del pacto mosaico, Dios se trató con este pueblo de una manera única, con una manera exclusiva, ¿cierto? Pero él también abrió, por decir así, espacio para aquellos que no eran de su pueblo. Y estas personas que realmente amaban a Dios eran incluidas. Veamos lo que dice allá el profeta Isaías. Isaías, capítulo 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahora pasaban también a ser parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Gente que no era del pueblo de judío, el pueblo de Israel, los extranjeros. O sea que es parte del pueblo de Dios aquel que ama a Dios. Pero vamos a ver cuáles son las implicaciones un poquitico más adelante de lo que es ese amor al Señor. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, también vemos un sentido de pertenencia de Dios. Pertenecen a Dios aquellos que lo aman. Miremos lo que dice a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. Y en el capítulo 8 de la misma carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios conoce a todos aquellos que le aman. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. La característica principal del cristiano es el amor al Señor Jesucristo, el amor al Padre, el amor al Espíritu Santo, a la Trinidad, el amor a Dios. Muy bien. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a los cristianos? Veamos lo que dice allá en Efesios. Efesios capítulo 6, verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.
Mis hermanos, cuando Dios nos da esa fe que salva, esa fe salvífica, eh, va más allá de simplemente reconocer quién es Dios. Recordemos que lo que dice allá el apóstol Santiago, Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Hay mucha gente en la tierra que creen que Dios es uno. Hay mucha gente. Están igual que los demonios. También los demonios creen y tiemblan. O sea, la característica de un verdadero cristiano no es creer en Dios. Ojo, no es creer en Dios, no es reconocer a Dios. El verdadero cristiano, el hombre que ama verdaderamente a Dios, se ha rendido totalmente a Él. Recibe el perdón de sus pecados. Hay un reconocimiento en su vida de que ahora Él no es su Señor, sino que ahora tiene un nuevo Señor, a Jesucristo, Señor y Salvador. Y la primera marca que se manifiesta en ese nuevo cristiano es el amor a Dios. Por eso es que el Señor hace una exhortación allí a la iglesia en Apocalipsis. Tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. La salvación produce en el cristiano un amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha derramado ese amor en sus corazones. ¿Qué dice allá Romanos 5:5? Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¿Mm? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? La primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Mm? El amor. Ahora, el amor se relaciona con el perdón. Porque al ser perdonado, esa persona es agradecida. Cuando una persona es perdonada, esa persona es agradecida. ¿Recuerdan ustedes la situación cuando el Señor va a la casa de Simón y una mujer se acerca y rompe un vaso, un frasco de alabastro y enjuga con sus cabellos los pies de el Señor Jesucristo? ¿Sí se acuerdan? Y él lo manifiesta, ¿no? Miremos lo que dice ya Lucas 7:47. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mis amados, cada uno de nosotros hemos sido perdonados. ¿Cómo era la lista de pecados que había en su vida? ¿Cuántas hojas podía haber llenado con toda la cantidad de pecados que usted cometió? No, 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 no. Algunos se deben comprar resmas y resmas de papel, pero no vamos a hacer ese ejercicio. Entre más pecado hubo en nuestra vida, ahora tiene que haber un mayor amor hacia el Señor. El amor de Dios también se relaciona con la obediencia. Ahí vayamos a donde mismo estamos, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6,
46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mis amados, un corazón que no quiere obedecer la palabra del Señor es un corazón que realmente no cree ni ama a Dios. Ay, pero yo no soy tan convencido que lo que la Biblia dice sea. Hermano, si usted no está convencido de lo que la Biblia dice que es la palabra de Dios, usted es un incrédulo. Simplemente no cree. Y si no cree, pues tampoco ama. Mire lo que produce el amor de Dios en la vida del cristiano, segunda de Corintios 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué hace el amor de Cristo en la vida de una persona? Constriñe. ¿Cómo dice otra versión? Nos controla, ¿cierto? Nos lleva cada día más a convicción, nos lleva cada día más a obedecer. Mire lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a los verdaderos cristianos, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigos, y aquí no se trata de ser el amigo, el cachas, el pana, como hoy en día, ¿no? Aquí cuando se está hablando de amigos, se está hablando del verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Ahora, como cristianos y cristianos verdaderos, pues no amamos plenamente al Señor como cada uno debería amarlo, porque todavía seguimos siendo imperfectos, ¿cierto? Nuestra vida aún se contamina con el pecado. Por eso el apóstol allá a sus hermanos de Filipos le dice lo siguiente, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de estos hermanos aún no era perfecto. Y nuestro amor tampoco es perfecto, pero era un amor genuino. Y ese amor debe ir creciendo. Ahora, ¿cómo realmente nosotros podemos identificar si nuestro amor hacia Dios es realmente genuino, es realmente auténtico? Pues hay varias manifestaciones y hay varias facetas de ese amor. Vamos a ver algunas. En primer lugar, eh, ese amor genuino hacia el Señor tiene una característica bien importante. Ese amor busca tener comunión personal con Dios, tener relación personal con Dios. Si vamos al libro de Salmos, vemos como algunos de esos salmistas había en sus corazones un profundo, un deseo ferviente de una comunión íntima con el Señor. Vayamos allá, Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 42, versículos 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si amamos verdaderamente a Dios, lo primero que hay en nuestros corazones es un deseo por estar en comunión y en relación con Él. Salmo 73, Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. A veces nuestros corazones están llenos de deseos de la tierra, ¿cierto? Deseamos tener un mejor cónyuge, deseamos tener unos mejores hijos, deseamos tener una mejor casa, deseamos tener una mejor educación y cualquier cantidad de cosas. No es que esas cosas no sean legítimas, pero eso no es lo más importante. ¿Realmente deseamos nosotros cada día relacionarnos con Dios? ¿O es que si queda tiempo? Muy me levanté tarde, entonces no quedó tiempo ni leer la palabra, ni de orar, ni nada. Miremos cómo David expresaba ese anhelo en el Salmo 63. Salmo 63. Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Wow. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Wow. Hay esa efervescencia. ¿Saben qué es efervescencia? ¿Sí? ¿Saben qué es efervescencia? ¿Ustedes alguna vez han cogido algún medicamento que sea efervescente y lo han echado en agua y comienza a burbujear y a burbujear y a burbujear y saltan goticas de agua para todos lados y se va disolviendo poco a poco, ¿cierto? Mis hermanos, ¿hay realmente esa efervescencia en nuestro corazón por la presencia del Señor, mi hermana Hilda? ¿O no? ¿Hay ese anhelo en nuestro corazón? Miremos lo que dice el Salmo 84. Salmo 84, verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Recuerdan los discípulos que iban en el camino a Emaús? Cuando el Señor se hace presente y camina con ellos y comienza a abrirle las escrituras, dice la palabra, desde Génesis hasta los profetas, ¿qué pasaba en el corazón de ellos? ¿Sí? El corazón de ellos ardía. Mis amados hermanos, que así nuestro corazón arda, que así nuestro corazón sea explosivo, ardiente, sincero, buscando la presencia del Señor. Muy bien, otra característica, en segundo lugar, de ese amor genuino hacia Dios es que el que ama a Dios confía en la protección de Dios. Su corazón está guardado. Mire lo que dice el Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos. A los fieles, ¿quiénes son los fieles? Los que aman a Jehová. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede
con soberbia. Sus santos, aquellos que le aman, son guardados por el Señor. Un tercer aspecto, mis amados hermanos, ese amor genuino del cristiano hacia Dios se caracteriza por una paz abundante. Paz abundante. Miremos lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Wow! Qué impresionante, mis amados hermanos. ¿Quién nos da esa paz? Miremos lo que dice allá Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los cristianos experimentan una paz que el mundo no puede experimentar. Es una paz que el mundo no le puede quitar al cristiano. Es una paz que el mundo no puede entender. Un cuarto aspecto del amor genuino del cristiano hacia Dios es que el cristiano es sensible a la voluntad de Dios. El cristiano es sensible a la voluntad de Dios y es sensible también a la honra de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando el nombre del Señor es blasfemado, que cuando el nombre del Señor es repudiado, que cuando el nombre del Señor es vilipendiado, está afectando su honra, está afectando su gloria. Y el verdadero cristiano experimenta dolor, sufrimiento por causa de esto. Miremos lo que dice Salmo 69:9. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Denuestos es insultos. Muy bien. En quinto lugar, mis amados hermanos, aquellos que aman a Dios, aman las cosas de Dios. Ojo, aquellos que aman a Dios, aman las cosas de Dios. ¿Y dónde conocemos a Dios y dónde conocemos las cosas de Dios? A través de su palabra. Miremos lo que dice el Salmo 119 nuevamente. Salmo 119. Versículo 72. ¿Ya? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Amamos la ley del Señor? ¿Amamos la ley del Señor? ¿Amamos lo que Dios dice? O a veces cuestionamos lo que... No, yo tampoco, hermano, no estoy muy de acuerdo con eso que dice la Biblia. ¿Sabe qué? No me parece. Es que no se trata de si le parezca o no le parezca. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mire lo que dice el versículo 97 de ese mismo salmo.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Realmente estamos meditando, mis hermanos, en la palabra del Señor, en la ley del Señor, meditando en el Evangelio, meditando en las cosas que son de Dios, en los temas que son de Dios. O estamos meditando más en qué pasó en las redes sociales y mire este lo que está diciendo del otro y el otro que está diciendo del otro. ¿Cuánto tiempo pasa usted conociendo las cosas de Dios y conociendo al autor de la palabra? ¿Y cuánto tiempo pasa usted frente a una pantalla de un celular, de un computador o de un televisor? ¿Cuánto tiempo? Y dependiendo del tiempo que usted diga, le puedo decir qué es lo que hay en su mente y qué es lo que hay en su corazón. Mire lo que dice el Salmo, el versículo 103 de ese mismo Salmo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Es así en nuestras vidas? La palabra del Señor para cada uno de nosotros es una delicia. ¿Es una delicia realmente? O, ay, otra vez tener que leer la Biblia. Eso no, ahí no hay amor de ninguna clase, mis amados hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Veamos lo que dice el Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, dice David, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Wow. Un sexto, un sexto punto, mis hermanos, de la manera como se manifiesta o se expresa un amor genuino hacia Dios, es que aquel que ama verdaderamente a Dios, ama también a aquellos que aman a Dios. O sea, el que ama a Dios ama a los hijos de Dios. Y aquel que no ama a los hijos de Dios, no ama a Dios. Vayamos allá a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. No, pero es que ese hermanito no se deja amar, no es amable. Eso no es excusa. Miremos lo que dice ya el capítulo 4. Estamos en Juan. Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Wow. Y miren lo que dice el 20, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos?
Recordemos que para amarnos tenemos que acercarnos, conocernos. Yo no puedo decirle, hermanito, cuánto te amo, si ni siquiera conozco cómo se llama. Vayamos ahora al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien. ¿Ahí estamos bien? Un séptimo aspecto de ese verdadero o genuino amor que debe haber de parte del cristiano hacia Dios es que el que ama a Dios verdaderamente aborrece lo que Dios aborrece. El verdadero cristiano aborrece lo que Dios aborrece. El verdadero cristiano no puede tolerar el pecado, no puede tolerar la maldad. El verdadero cristiano se duele con el pecado. Primero el pecado que hay en su propia vida, pero también el pecado que hay en las vidas de los demás. Y particularmente el pecado que hay en la vida de sus hermanos cristianos. ¿Nos dolemos, mis amados hermanos, por el pecado? ¿O a veces convivimos con él y lo acariciamos como una mascota? Lo vestimos, lo peluqueamos, lo peinamos, le compramos coche. Mire a qué cosas tan ridículas ha llegado el hombre, ¿no? A humanizar a los animales. Pero no es el tema de hoy. Eso hacen muchos cristianos con el pecado. No queremos dejarlo. Queremos tenerlo ahí y que nadie sepa. Le ponemos nombres lindos para que no parezca tan asqueroso como lo es. No, hermano, pero yo no soy exagerado. No, lo que pasa es que es mentiroso. Es un murmurador. Es un charlatán. Cuando hablan con usted, sus palabras son de edificación. Cuando usted habla y dice algo, sus palabras es para bendecir y para edificación del otro. O cuando le llegan a hablar del pastor, uy, sí, hermano, usted tiene razón. ¿Sabe que yo no me había dado cuenta de eso? ¿Cómo se llama eso? No, eso no es chisme, eso es murmuración. Y la murmuración trae lepra. No, y así no sea el pastor, así sea otro hermano. Si tiene algo contra alguien, va y se lo dice personalmente. Si tiene algo contra el pastor, va y lo invita a tomarse un tinto y le dice, pastor, a mí no me gusta esto y esto y esto y esto. Si yo tengo algo contra alguien, no voy a una tercera persona para decírselo. Eso se llama murmuración. Ay, hermano, es para que oremos. Mamola, eso no es para que oremos. Usted quiere sacarse la espina de alguna manera y quiere contaminar a otros. Ojo con eso. ¿Amamos realmente al Señor o estamos amando más las cosas del mundo? ¿Qué tanto amamos las cosas del mundo? Ay, pero ¿qué de malo tiene? Yo no le veo nada de malo. Es que no se trata de la visión que usted tenga del mundo o de lo que piense usted del mundo. Se trata de lo que Dios dice con respecto al mundo. ¿Por qué hoy en día estamos en una sociedad totalmente permisiva?
Yo pienso así, y si yo pienso que soy un cocodrilo, ¿quién me dice que no soy un cocodrilo? Yo me puedo arrastrar y morder a quien se me antoje, porque soy un cocodrilo y tienen que respetarme y tienen que tratarme como un cocodrilo, ¿cierto? Mis amados hermanos, ¿y qué dice la palabra del Señor? Cada uno tiene su propio pensamiento y piensa que esa es la verdad. Y hay grupos minoritarios que quieren impartir ese sistema ideológico totalmente contrario a la palabra del Señor, que viene del infierno y que se lo quiere aplicar a las demás personas. Hermano, si quiere vivir como para un cocodrilo, váyase para un charco y vive como un cocodrilo, pero no afecte a los demás. ¿Estamos? Y debe tener amigos culebras y todo lo demás. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Octavo, aquel que ama con un amor genuino al Señor, anhela en su corazón el regreso de Cristo. El regreso del Señor. Mira lo que dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Amamos la venida del Señor. La esperamos. Esa es nuestra esperanza. Y en noveno lugar, mis amados hermanos, una marca que debe ser indeleble en el cristiano que verdaderamente ama a Dios, es la obediencia. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor hacia Dios y la obediencia están estrechamente unidos, relacionados. Y eso se relaciona con el amor hacia los hermanos en la fe. Ahora, ¿dónde se origina ese amor? ¿Se origina en nosotros? Ese amor no se origina en nosotros. No se origina en nosotros. Mira lo que dice Juan en su primera carta. Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es. ¿De quién es? Es el amor. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y el versículo 10. En esto consiste el amor. ¿En qué, hermano? Dígame. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Podemos amar? Sí. ¿Por qué podemos amar? Porque el Señor Dios nos amó primero. Y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? ¿Quiénes son aquellos? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un llamamiento. ¿Quién hace ese llamamiento? Es Dios. El llamamiento no viene del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. El hombre está caído. El hombre está viviendo en pecado. La única capacidad que tiene el hombre es para odiar a Dios. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, verso 10, somos enemigos de Dios cuando no conocemos a Dios. Hijos de ira. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Allá en Mateo 22, 14. ¿Qué estaba él diciendo? Que el evangelio, mis hermanos, está a disposición de todas las personas, de todos los hombres, para que crean en la obra de el Señor Jesucristo. Es el llamado general que el Señor ha hecho. Por eso dice, muchos son los llamados. Pero cuando vemos, mis amados hermanos, la historia de la iglesia, vemos que así hayan sido muchos los llamados, no fueron muchas las personas que aceptaron y recibieron este llamado. Muchos los rechazaron. Ahora, hay que entender en qué sentido está aquí el término llamado o llamamiento, ¿no? En las epístolas, básicamente, ese llamado se refiere a la obra que el Señor Jesucristo opera en el corazón de el creyente y que genera en él una nueva vida. Pero aquí el apóstol Pablo explica el significado de esos que son los llamados. ¿Y dónde lo explica? En los versículos siguientes, en el versículo 29 y en el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy no lo vamos a ver esos versículos. Los dejamos para nuestra próxima ocasión en que nos veamos. ¿Quiénes son los que son llamados? Son aquellos que han sido escogidos, son aquellos que han sido redimidos por Dios y son los que al final van a ser glorificados. O sea que han sido predestinados por Dios. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. ¿Y cuál es la predestinación? Ser conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué son llamados? ¿Será porque son buenas personas? ¿Porque han hecho algún tipo de obras? No, mis hermanos, el llamamiento no se da sobre la base de las obras de las personas. Allá en Hebreos capítulo 11, ese capítulo deja muy en claro que es solamente a través de la fe en Dios que la persona puede ser redimida. Los creyentes no son salvos con base en lo que ellos son o lo que ellos han hecho, sino únicamente por causa de la fe en Dios. Veamos lo que dice en segunda de Timoteo,
Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow. No es por causa nuestra, es porque el Señor lo determinó en su soberana voluntad. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses. Se me perdió. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿En vosotros quiénes? Los creyentes. ¿En quién opera la palabra de Dios? En los que creen. En los que creen. Ahora, ¿entendemos la soberanía de Dios? ¿Entendemos que Dios es soberano? Hay mucha gente que cuestiona la soberanía de Dios diciendo que Dios es injusto. Que por qué Dios llamó a unos y a otros no. Que si Dios fuera justo, Él llamaba a todos. ¿Se han escuchado ustedes a veces esa excusa? Dios no es justo. ¿Por qué Él escoge a uno y no escoge al otro? Vamos a verlo, mis hermanos, un poco más adelante, pero podemos adelantarnos un poquitico. Miremos allá en Romanos. Romanos capítulo 9. Lo vamos a explicar con mayor detenimiento cuando lleguemos allá. Romanos capítulo 9, versos 11 al 13. Estaba hablando aquí de Esaú y de Jacob. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué eres soberano? Dios hubiera sido justo arrasando con toda la humanidad por causa del pecado. No, no, eso es justicia, porque toda la humanidad violó la ley y todos estábamos bajo juicio, bajo maldición y bajo muerte. Pero ¿qué le hizo en su misericordia, en su bondad, en su amor? Pagar el precio que debíamos pagar nosotros los pecadores. Y Él escogió a los que Él quiso. A los que Él quiso. Por eso es que ahora la justicia de Cristo es imputada hacia nosotros. Porque si no, si esta justicia no estuviera operando en nosotros, seguiríamos siendo injustos y merecedores del infierno. Pero ahora esa justicia está imputada sobre nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No. Por causa de que Dios es soberano y nos ha llamado. O sea, la elección de Dios es soberana. La ha hecho como Él quiere. ¿Hasta ahí estamos bien? Quiero que nos vayamos a enredar en ese tema. Ahora, para ser salvos necesitamos fe. Y Dios es el que toma la iniciativa en la salvación.
Miremos lo que dice allá en Juan 6, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Quién decide? ¿Quién elige? Dios. Dios. Dios es el que elige. Ahora, esa elección de Dios hace que la elección del hombre ahora sea posible y pueda ser efectiva. Que muchos dicen, cuando yo acepté al Señor, no es que yo ya haya aceptado al Señor, es que Él me aceptó a mí y me eligió. Y por causa de que Él me ha elegido y me ha aceptado, es que ahora yo puedo aceptar, recibir y hacer posible el recibimiento de esa fe y de esa salvación. No sé si me expliqué lo suficientemente bien. Yo acepto a Cristo, como entre comillas, porque he sido aceptado por Él. Si no hubiera sido así, ahora puedo reconocerlo en mi vida. La palabra aceptación es mejor reconocimiento. Reconozco a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Hasta ahí estamos bien, mis amados hermanos? Ok. Ahora, el llamamiento que Dios hace, lo hace Él una vez y es un llamamiento continuo, es un llamamiento permanente. Pero ese llamamiento permanece hasta que el Señor venga y podamos ser glorificados. Hemos sido cada uno de nosotros llamados. El mismo apóstol Pablo lo decía allá en Filipenses 4:13. Dice, prosigo a la meta. Sigo corriendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. ¿Por iniciativa de quién? De Dios. Porque el Señor nos ha dado fe para creer. O sea, todas las personas que son salvas tienen que saber que son salvas. A veces hay por ahí algún tipo de enseñanza que dice que una persona puede ser salva sin que esa persona lo sepa, sin saberlo. Ninguna persona puede ser salva si de manera consciente y voluntaria acepta la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 10:8-9? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tienes dudas acerca de tu salvación? Una persona no puede venir a Cristo sin saberlo. Una persona no puede venir a Cristo sin saberlo. Porque el llamamiento de Cristo es un llamamiento efectivo. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14? Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La salvación viene por causa de la predicación del evangelio. Mas no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego.
El mensaje de salvación, el mensaje del evangelio es el que trae el poder para la salvación. El Espíritu Santo obra en la vida de esa persona y es Dios quien acerca a las personas a sí mismo. No es que el hombre se acerque a Dios, es Dios acercando a los que Él ha llamado. Veamos otro texto allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él es el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la palabra, por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Y Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok. ¿Qué dice ya al final de ese versículo 28? Está hablando de conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Entonces habíamos dicho que Dios dispone todas las cosas para que obren para el bien de sus hijos, de todos aquellos que le aman, ¿sí? Porque es algo que va conforme al propósito de quién, al propósito divino, al propósito de Dios, al propósito de Dios. Ese propósito lo vamos a explicar más claramente en los versículos 29 y 30 de este capítulo 8. Ahora, Dios tiene un propósito al ofrecer la salvación a la humanidad. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Miremos lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este propósito general de Dios, el propósito global de Dios. Y en este capítulo 28, el apóstol como que restringe, como que limita un poquito ese propósito, ¿cierto? ¿Cómo lo limita? Según ese plan divino, ¿cierto? Él llama a algunos y los predestina para que sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Aquí el énfasis que se hace es en el plan de redención, en el plan que se estableció desde antes de la fundación del mundo. El plan que tenía Dios con el pueblo de Israel. Miremos lo que dice ya Deuteronomio capítulo 7, verso 7 y 8. Lo que dice el Señor a través de Moisés. Dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre
de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué fue escogido el pueblo judío? ¿O por qué fueron escogidos los judíos como pueblo de Dios? ¿Por ser un pueblo especial? No, por ser un pueblo, ¿qué podemos decir? No fue por causa del pueblo, no fue por quien eran los judíos, fue por quien era o por quien es Dios. De la misma manera pasa con los creyentes. Dios ha escogido a los creyentes no por causa de ellos, sino por causa de quién es Dios. Él escoge única y exclusivamente con base en su voluntad y en sus propósitos divinos. Ya para concluir, mis amados hermanos, veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 46. Verso 9. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Me digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerquen a mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Mis amados hermanos, el consejo de Dios permanece. La voluntad de Dios se hace. Lo que Dios dice es una realidad. Lo que Él ha pensado, dice, eso Él lo hará. Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Mis amados hermanos, los propósitos de Dios son perfectos. Y sabemos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios. Por eso que sabemos ahora que tu palabra, Señor, ha traído claridad a nuestro entendimiento, ha traído luz, que todos aquellos que te amamos a ti, Señor, todo lo que ocurre en nuestra vida, sean cosas buenas o malas, tienen un propósito divino, claro, que ayuda para nuestro bien. Gracias porque nos has llamado conforme a un propósito. Gracias, gracias, amado Dios. Que cada día podamos tener mayor claridad y entendimiento y que cada día podamos crecer en el amor hacia ti, cada uno de nosotros, manifestando, Señor, que somos verdaderos hijos tuyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.